Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de la música, este fic fue traído a ustedes gracias a Dimensionador, de igual forma gracias a Parcasius, el cual es dueño de la historia original, por favor vayan a apoyarlos, links de sus perfiles en la descripción, para que puedan seguir trayendo más historias como estas, y podamos seguir disfrutando de una buena lectura, sin más que decir, comenzamos. Curiosamente, esta vez Kiba cogió el libro. A pesar de todo lo sucedido, el juicio para obtener una Excalibur me dejó con sentimientos encontrados sobre la espada y preferiría no volver a verla ni oír hablar de ella. Aún así, no podía negar que sentía curiosidad por saber cómo se elegía a quienes los portaban. ¿Y qué haría Shirou cuando tuviera esas cosas en sus manos? Después de todo lo que había visto, no creía que nadie tuviera la más mínima duda sobre su victoria. Alguien finalmente tragó saliva ruidosamente. No es que el sonido fuera fuerte, pero en medio del silencio, era bastante evidente. La persona en cuestión pareció darse cuenta cuando un rubor comenzó a subirle por el cuello, pero nadie lo notó. Ya van 2 de 3. Vamos, Shirou, tú puedes conseguir el oro, exclamó Serafal. ¿Te das cuenta de que estas son reliquias de la iglesia de valor incalculable, verdad?, dijo Sir Sech señalando a su amigo. Claro que lo sé, eso lo hace aún mejor, Serafal asintió descaradamente con entusiasmo. Michael miró la pantalla con nerviosismo. Como él pensaba, ¿no sería mejor dejar que Shirou tuviera un combate de práctica con Griselda? Lo que predominaba en ese momento era el joven visiblemente arrepentido, el centro de atención. Su figura no era erguida, sino que parecía estar eternamente encorvada. Al menos la capa blanca que vestía terminó cubriéndole la cabeza cuando hizo una reverencia en señal de disculpa. De lo contrario, se habría podido apreciar su expresión nerviosa. Este joven era, naturalmente, Shirou Emiya. Bueno, ahí se fueron nuestros ahorros, saber, es hora del plan B, suspiró Rin con tono juguetón. ¿Convertir a Shirou en un actor porno?, preguntó Saber, desconcertada. No, esa es la D, negó Rin rápidamente. Oye, espera, tendremos que empezar a alquilarle a Shirou a la reina más a menudo, interrumpió Rin lo que Shirou iba a decir. Oh, pensé que esa era la C. Saber asintió aliviado. No, se tiene que hacerlo trabajar en la cafetería de la torre hasta que se desplome, la corrigió Rin con suavidad. Shirou parpadeó desconcertado. ¿Cuántos planes tenían y por qué todos parecían terminar con él usando su cuerpo para pagar deudas? Los demás observaron la interacción con cierta diversión. Esos tres parecían quererse mucho. No había pasado mucho tiempo desde que salió por la puerta y dio su respuesta, pero de alguna manera, sintió la necesidad de retroceder y someterse a un tormento aún mayor que soportar esta vergüenza. Nunca se le había dado bien ser el centro de atención, pero el destino quería que repitiera la misma prueba una y otra vez. Las cosas empeoraron aún más cuando recordó que ni siquiera podía echarse atrás porque había destruido otro objeto preciado de la iglesia. Una oleada de depresión a regañadientes se apoderó de él, muy parecida a cuando vio que la factura de la comida se compuso únicamente de los hábitos alimenticios de Saber y Fujimura Taiga. Shirou, exclamó Saber con las mejillas sonrojadas. Se gastaron el presupuesto de un mes en una semana, tuve que empezar a hacer turnos dobles en Necos para poder pagar toda la comida que consumieron, se defendió Shirou avergonzado. Ese era un secreto que pensaba llevarse a la tumba. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó, aún avergonzada. No pude, te veías muy guapa comiendo y eso me hizo feliz, respondió rascándose la nuca con tristeza. Shirou, exclamó Saber con un sonrojo intenso. ¿No te da envidia verlos coquetear así?, le preguntó Serafal a Rin con curiosidad. ¿Celos? ¿Por qué debería sentir celos al ver a mi harén feliz?, preguntó Rin, con una expresión de genuina confusión. ¿Tu harén? Serafal la miró desconcertada. Pero yo pensaba que sería tú, mi harén, respondió Rin con una sonrisa que puso nerviosa incluso a la reina demonio. Bien, tu harén. Serafal sabía cuándo retroceder, y este era el momento perfecto, pero, ¿cómo podría compensar lo que había roto? Le enviaremos la factura a su cementerio, suspiró Michael.
En cuanto descubrieron cuál era las cosas no eran como en casa, donde tenía un trabajo para pagar las cuentas. De hecho, donde estaba ahora no tenía ninguna fuente de ingresos, e incluso si la tuviera, ¿cuánto costaría pagar algo que Zenobia le había susurrado discretamente que no tenía precio? Si crees, siempre habrá una solución, dijo la voz del collar. Sí, un camino hacia la deuda eterna, dijo Azazel con sarcasmo. No respondió, solo gruñó, como si creer pudiera ayudarle en ese momento. No es de extrañar que Griselda fuera la primera en recomponerse entre la multitud. Tenía una mirada pensativa, pero la ocultó mientras avanzaba. ¿De verdad los salvaste a los dos?, preguntó ella. ¿Cómo?, preguntó Kiva, sintiéndose de alguna manera como algo personal. Es la única forma que ese idiota conoce, suspiró Rin exasperado. Había costado mucho tiempo conseguir que Chirou llegara al punto en el que estaba ahora, y parecía que su otro yo lo tendría aún más difícil con ese tonto. La miró fijamente y asintió, pues no había forma de retractarse de sus palabras anteriores. Imposible, dijo el sumo sacerdote al acercarse a Griselda. Nunca ha habido manera de tener ambas opciones. Este era un camino de integridad y rectitud. Nunca he intentado seguir un camino recto o justo, no soy lo suficientemente puro para algo así, solo deseo salvar a tantos como pueda. Shirou negó con la cabeza. Solo eso ya lo descalificaba como santo. O al menos eso es lo que yo creía. Y sin embargo, los salvó a ambos. Era la idea que circulaba por la mente de la gente. Griselda se quedó mirando el espacio vacío donde antes estaba la puerta. Quizás por eso se rompió la puerta, especuló. Nadie lo refutó. Era como un ordenador antiguo que no entendía la acción que se estaba realizando y, por lo tanto, dejó de funcionar. La ceja de Michael se contrajo apenas 1 milímetro. La creación de mi padre no es un ordenador antiguo, corrigió con calma. Ese sí, lo siento, se disculpó sinceramente Chirou. A veces sus pensamientos tendían a divagar hacia lugares peligrosos. Sinceramente, si Rin hubiera sabido todo lo que él pensaba de ella durante la guerra, podría haberlo matado allí mismo. Era una explicación plausible, ya que la mayoría de las facciones basaban sus inventos en lo que los humanos habían creado y descubierto. De hecho, la Fuerza de Investigación Celestial tenía información sobre una joven y prominente heredera de los 72 pilares que se vio muy influenciada por una industria que los humanos llamaban anime. Algunos incluso plantearon la hipótesis de que esta era la única razón por la que un demonio de alto rango asistiría a clases en el mundo humano. ¿Perdón?, preguntó Rías con las mejillas sonrojadas. ¿Por qué la iglesia tenía información sobre sus aficiones? El sumo sacerdote quedó atónito por un instante antes de toser en su mano, con una expresión de preocupación en el rostro. Hermana Griselda, por favor, diga una palabra, insistió el sacerdote. Un tic apareció en la frente de Griselda antes de que su pecho se desinflara y cediera. Las pruebas se suspenderán un momento. Pueden regresar al patio para recargar energías, dijo Griselda al marcharse. La van a regañar, Zenobia tragó saliva, y eso se traducirá en más entrenamiento, dijo estremeciéndose. Y ella iba a estar involucrada. ¿En serio, eso fue un gruñido o se suponía que debía revisarse los oídos? Dicho esto, la sala se llenó de murmullos mientras todos hacían lo que se les decía, la mayoría simplemente siguiendo las instrucciones mientras él intentaba inútilmente ahuyentarlos. Era como si, por la forma en que lo seguían, hubieran descubierto una especie de criatura nueva e inédita. Mucha gente te miraba así en el colegio también, señaló Rin. ¿Lo hicieron? Shirou la miró sorprendido. ¿Cuándo? Bueno, no tan abiertamente, pero siempre hablaban con perplejidad sobre el falso conserje y por qué hiciste todo eso sin pedir nada a cambio. Rin extrajo de su memoria algunas conversaciones que había escuchado en los pasillos. Y sí, sinceramente fue muy extraño. Muy distorsionado. Simplemente me gusta ayudar, murmuró Shirou derrotado. Zenobia e Irina también se encontraban entre la multitud de seguidores. Aceleró el paso y suspiró aliviado al darse cuenta de que habían dejado de seguirlo. La mayoría habían sido apartados por sus respectivos líderes y por representantes de otras iglesias que querían hablar con ellos.
Irina no fue la excepción, pero simplemente negó con la cabeza y sonrió al sacerdote que la acompañaba, segura de sí misma. A estas alturas, la mayoría ya ha aceptado que Chirou definitivamente conseguirá una espada y, con gente como Xenovia e Irina peleando por la segunda, será extremadamente difícil ganar, especuló Azazel. Así que o bien les estaban dando palabras de consuelo para que la derrota no les afectara tanto, o bien les estaban animando a que dieran lo mejor de sí mismos. Incluso desde donde me encontraba, pude comprender el meollo del asunto. Con su historial y las habilidades naturales que Xenovia poseía y demostraba, querían analizar cualquier posibilidad de victoria contra ellos. Después de todo, al igual que Irina, muchos otros discípulos de la iglesia habían llegado a esta pequeña iglesia atraídos por un arroyo con la esperanza de obtener una espada sagrada. No solo sería un gran honor para sus respectivas iglesias haber dado a luz a un portador de la espada sagrada, sino que la espada sagrada misma quedaría bajo la protección de su iglesia. ¿Y eso no es peligroso?, preguntó Sona. ¿Qué pasa si alguien de una iglesia menos defendida la gana y algún enemigo decide que es un buen momento para obtener una espada sagrada? Nos ha funcionado durante siglos, aunque tal vez sería buena idea reforzar la seguridad a su alrededor, dijo Michael con tristeza. Entendí perfectamente que no se trataba tanto de una sugerencia como de una acusación, pero la acepto. Fue su negligencia al no proteger estas reliquias lo que casi provocó la muerte de muchas personas inocentes y desencadenó una guerra. Buen trabajo, dijo Xenovia lentamente desde su lado, con una expresión de conflicto en el rostro. ¿Fue un buen trabajo?, preguntó Asia confundida. Aprobó y lo hizo con la máxima puntuación, obviamente lo es, asintió Xenovia sin dudarlo. Si la puerta se rompió, fue culpa suya por no ser capaz de soportar aquello para lo que fue diseñada. En cierto modo, podía entender por qué. Ese mismo día, ella había insinuado que lo superaría y ganaría la segunda prueba, pero ahí estaba, derrotada de nuevo. Si sirve de algo, en realidad no obtuvo ningún punto, dijo Irina desde el otro lado. El símbolo de infinito simplemente significa que es algo especial. El infinito es más el concepto de algo sin límites que un número, así que técnicamente obtuvo una puntuación ilimitada, asintió Azazel. Aunque quedaba por ver si eso era algo bueno o malo. No entendía muy bien por qué lo seguían cuando Griselda acababa de ordenar que todos descansaran en el patio, pero, claro, tampoco le entusiasmaba la idea de ir allí. Si lo hacía, volvería a ser el centro de atención. En cambio, se dirigía a una de las habitaciones que Griselda le había asignado durante su estancia en la iglesia. Justo enfrente, al otro lado del pasillo, estaba la habitación de Xenovia. Xenovia pareció animarse tras reflexionar sobre las palabras de Irina antes de asentir. Lo que significa que esta ronda no contó. Por lo tanto, la verdadera batalla se libra en la tercera prueba, concluyó. Sí, la tercera prueba, dijo Michael con preocupación. No quería ser grosero, pero no podrían hacer una excepción y que Chirou luchara contra otra persona. No sabía cómo podía romper ese, pero tampoco sabía cómo había roto el segundo. La observó con impotencia ante su constante espíritu competitivo. El hecho de que recibieran instrucción de la misma persona no significaba que tuvieran que compararse. Sin embargo, sabía que la competencia podía elevar la motivación a nuevas cotas, haciendo que la fuerza alcanzara niveles superiores. Además, su forma de actuar le recordaba a Rin Tosaka, la mejor alumna de la Academia Omurahara de su mundo anterior, quien se esforzaba por ser la mejor en todo. A menudo, su obsesión por parecer perfecta irritaba a su amigo Issei Ryudou, que vivía en el santuario Fuyuki. Su intuición era tan fuerte que desconfiaba de Rin sin importar nada. ¿Conoces a algún Issei que sea monje?, preguntó Akeno, incapaz de contener la risa. ¿Sí?, respondió Chirou, sin encontrarle la gracia al asunto. Por favor, dígame qué es un mojigato, preguntó la mujer medio caída con gran diversión. Issei no, es un mojigato redomado, interrumpió Rin. Una vez confiscó una revista pornográfica y, en lugar de quedársela, la quemó en el patio mientras rezaba. Akeno tuvo que sujetarse el estómago de tanto reír. No. Maldito monstruo, exclamó Issei, casi llorando sangre ante tal blasfemia. Eso solo aumentó la risa de Akeno.
¿Podría ser que haya encontrado al doble de Issei de otro mundo? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos dejar estos asuntos de lado por ahora?, preguntó al abrir la puerta de su habitación. Rápidamente se dio cuenta de que Zenobia e Irina aún lo seguían. Zenobia había entrado en la habitación incluso antes que él. Atónito y en silencio, solo escuchó una débil disculpa mientras Irina lo seguía, dejándolo como el último en entrar a su propia habitación. Lo siento, se disculpó Irina. En su defensa, era posible que pensara que esa era la habitación de Zenobia, viendo la calma con la que ella entró. Está bien, no es la primera vez que una mujer que acabo de conocer se pasea por mi casa como si fuera suya, suspiró Shirou, más de lo habitual. Dios mío, Emilia, ¿quién podría ser ese desvergonzado?, le preguntó Rin con fingida indignación. Shirou la miró con osquedad. Estaba viendo el descarado, o al menos uno de ellos saber al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Dentro, Zenobia se acomodaba sentada en su sencilla cama, acomodando las 2 almohadas que tenía a su lado para apoyar la cabeza. Parecía que no hacía nada malo al comportarse con tanta naturalidad, como si fuera la dueña del lugar. Era un comportamiento que él sabía que no podía controlar. Sus experiencias pasadas lo demostraban. De hecho, no podía hacer nada cuando Taiga Fujimura, su hermana mayor sustituta y profesora, Orin Tosaka invadían su casa. ¿Hermana mayor sustituta?, preguntó Issei con curiosidad y algo de emoción. Él quería una de esas. La emoción de tener una hermana sin el asqueroso incesto. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño, así que técnicamente su abuelo se hizo cargo de mí, pero para entonces ya era bastante independiente, así que Taiga solo venía a cuidarme y a comer mi comida, respondió con cierta nostalgia. Oh, lo siento, no fue mi intención, murmuró Issei avergonzado. Aunque era un chico muy guapo con un harén, Shirou seguía pareciendo un tipo genial, así que no quería removerle recuerdos dolorosos a propósito. Está bien, eso fue hace mucho tiempo, ya lo superé, negó Shirou con calma y sin ningún resentimiento. Por supuesto que no, Rin miró fijamente a Issei y le pasó el dedo por la garganta, para su horror. Gabriel miró a Shirou con lástima. Perder a su padre tan joven le debió haber hecho pasar por mucho, y como no mencionó a su madre, probablemente ella se fue mucho antes que su padre. Y sin embargo, se esforzó mucho por ayudar a los demás. Él era realmente un buen chico. Al menos Irina fue más modesta y simplemente se sentó a los pies de la cama. Simplemente se quedó sin palabras en el momento en que Zenobia lo miró con incredulidad, como si le preguntara sin palabras: ¿por qué sigues ahí parado? Sí, hombre, tienes 2 bellezas en tu habitación, aprovéchalas. Se quejó Azazel, sintiéndose personalmente ofendido por su inacción. Oh, créeme que sí, respondió Rin con una sonrisa maliciosa que hizo sonrojar a Shiro y saber. Bueno, maldito mago, me callaré. Azazel sabía cuándo admitir su derrota y le hizo un gesto de aprobación a Shirou con el pulgar. Una morena y una rubia. El chico había ganado la lotería. Aunque podría haber estado mejor con un poco más de pecho. Frunció el ceño al entrar en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Luego, simplemente apoyó la espalda contra la pared, pues no tenía el valor de sentarse en su propia cama en ese momento. Azazel suspiró decepcionado. Bueno, viendo cómo está ahora, podría decir que aprendería. En la habitación no había sillas. Solo una cama, una pequeña cesta de ropa y una cómoda bien hecha donde guardaba la ropa que Griselda le había prestado. Al menos había una pequeña ventana desde la que podía mirar al cementerio, así sabría cuando Griselda y el resto del clero reanudarían los juicios. Solo había 2 razones por las que participaba en las pruebas. Una era que la voz en el collar lo había instado a hacerlo, y la segunda, motivos más egoístas. Todo se debía en parte a los recuerdos que guardaba del Servant que había invocado durante la Guerra del Santo Grial. Shirou, Saber y Rin entraron en pánico de inmediato, aunque no lo demostraron externamente. Tan pronto. No es que esperaran que el secreto durara para siempre, pero al menos esperaban poder conservarlo un poco más de tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta de qué trataba esta parte de la historia, asumieron que era inevitable. El Santo Grial, murmuró Gabriel. Era la segunda vez que lo mencionaban, pero la primera vez que oía hablar de una guerra por ello. ¿Pero por qué?
El santo grial de su mundo podía devolver la vida a los muertos, pero ella no estaba segura de sus capacidades. Saber. Todos miraron inmediatamente a la rubia, quien, aunque impasible, se sentía incómoda con la atención. Convocado. ¿Cómo? Rey Arturo. Arturia. Kiva se quedó paralizado al leer eso. Luego leyó la misma frase por segunda vez. Y una tercera antes de alzar la vista con asombro junto con el resto. Espera, ¿eres el rey Arturo?, exclamó Issei asombrado. Saber suspiró. A estas alturas ya no tenía sentido negarlo. Mi nombre es Arturia Pendragon, antiguo rey de Inglaterra y actualmente sirvienta de mis amos Shiro y Rin, respondió con orgullo. ¿Era el Santo Grial, no?, preguntó Gabriel. Te revivieron usando el Santo Grial. No sé qué estás pensando, pero no fue así, interrumpió Rin a Gabriel mirándola fijamente. Lo que dijo no era mentira, pero la forma en que lo dijo hizo que pareciera que habían hecho algo siniestro. Participamos en la guerra por el Santo Grial, comenzó Shirou, sin verle sentido a ocultarlo. Para ello, 7 magos invocan a 7 sirvientes, héroes legendarios de todas las épocas, para que se maten entre sí. El último en pie tendrá derecho a reclamar el Grial y pedir cualquier deseo. Fue un resumen muy breve, pero servirá. Así que ustedes dos invocaron al rey Arturo para intentar reclamar el Grial, preguntó Azazel con gran interés. No, al principio invoqué a otro sirviente y éramos enemigos, pero al final terminamos trabajando juntos, explicó Rin, sin querer dar más detalles a desconocidos. Sir Sech miró a Arturia con aprensión. Sabía que la rubia era peligrosa, pero el rey Arturo... Había oído que solo el rey Arturo podía derrotar a legiones de demonios y luchar de igual a igual con los 4 Maus originales. ¿Podría vencer a esta versión de él? ¿Sería más débil? ¿Sería más fuerte? Y si realmente era el rey Arturo, eso no significaba que tuviera esa espada. Supongo que tiene sentido que te ofendiera tanto que Excalibur estuviera rota, dijo Serafal, sin darle mucha importancia a la revelación. ¿Era el rey Arturo una mujer? ¡Qué sorpresa! Ah, espera, el Leviatán Mao también lo era. Sí, mi Excalibur jamás se rompería, no creo que haya manera de hacerlo, dijo Saber asintiendo. ¿No es eso arrogante?, señaló Azazel. Incluso él podría haber roto a The Excalibur si se le hubiera dado tiempo. No, no lo es, respondió Saber con firmeza, lo que provocó que Azazel retrocediera inconscientemente. Maldita sea, ahora se parecía a ese hombre. Así que te convocaron para luchar por el Santo Grial y aceptaste servir solo a un mocoso, le preguntó Azazel, sin querer ceder más. El Santo Grial es un artefacto de poder inconmensurable, capaz de conceder cualquier deseo. Creo que el premio lo vale, respondió Saber, impasible ante el interrogatorio. O al menos valía la pena antes de su corrupción. ¿Así que la llevas contigo?, preguntó Kiva con gran interés. ¿La Excalibur? Prefiero no sacarlo a menos que sea necesario, respondió Saber. Como si todo hubiera terminado en una pelea. No lo dijo, pero quedó bastante claro. Se respiraba un ambiente incómodo debido a la revelación y a las implicaciones que conllevaba. ¿Continuamos entonces?, preguntó Serafal, animando a Kiva a seguir leyendo. ¿De verdad no te importa que el rey Arturo esté aquí con nosotros?, le preguntó Son a su hermana. ¿Acaso preocuparme por eso cambiará algo?, preguntó Serafal. Ese fue un buen punto, sin duda. A pesar de cierta incomodidad y de que Kiva no pudo evitar echarle algunas miradas, la lectura continuó. O más concretamente, algunas miradas a su cintura. ¿Dónde estaba esa espada? Y la espada que él sabía en su mente jamás podría ser destruida ni reducida a meros fragmentos. Los puños de Saber se apretaron de nuevo. Excalibur no era más un concepto cristalizado que una espada. Ni siquiera los dioses deberían ser capaces de romperla. Tu trabajo es increíble, terminó Irina de elogiarlo tras un momento. Creo que tienes garantizada una espada sagrada. Zenobia miró a Irina de reojo mientras decía, tú tampoco estás nada mal. Tiene razón, dijo, respaldando las palabras de Zenobia. Tienes las mismas posibilidades que cualquiera de nosotros de obtener una espada sagrada. No, la verdad es que no, suspiró Irina.
Jamás superaría el hecho de que su logro se hubiera construido sobre los cadáveres de un grupo de niños inocentes. A pesar de todo, no deberías menospreciar tus logros, intentó consolarla Michael. No tenías ni idea de lo que era eso, e incluso sin saberlo, eres más que digna de portar uno de los fragmentos de Excalibur. A pesar de ello, Irina negó con la cabeza. La ignorancia también es un pecado. Debería haber sabido que algo tan bueno como aumentar tu afinidad con la luz no es gratis. Es un pecado que llevaré conmigo el resto de mi vida, y espero poder expiarlo con mis acciones. Saber sonrió con aprobación. La idea de que su espada se rompiera no le atraía, pero si en ese mundo era inevitable, al menos sabía que los fragmentos estaban en buenas manos. Irina se rascó la cabeza mientras les agradecía a ambos sus elogios. Luego se relajó, apoyó las manos detrás de la espalda y se recostó sobre ellas. En realidad, mi familia ya tiene una espada sagrada, admitió. ¿Tu familia ya posee un fragmento de Excalibur?, preguntó Saber con dificultad. No, es una poderosa espada sagrada, pero no es nada comparada con un fragmento de Excalibur, dijo Irina con más reverencia que antes. Sinceramente, esperaba que nunca descubriera lo que Cocabiel le había hecho. Los ojos de Zenobia se abrieron de par en par. Entonces, ¿por qué participar en este juicio por un fragmento?, preguntó Zenobia. Irina rió antes de gesticular con las manos. Bueno, sobre eso, la espada sagrada pertenece a mi abuelo. Además, sería más apropiado que yo obtuviera una espada sagrada usando mi propia fuerza. Eso es algo que puedo respetar, dijo Saber asintiendo en señal de acuerdo. Nada era mejor que aquello que uno se ganaba con su propio esfuerzo. Él asintió, pues habría sido lo más apropiado. Sin embargo, formuló la pregunta que lo había estado inquietando todo el tiempo. ¿Por qué están los dos en mi habitación?, preguntó. Técnicamente, no era su habitación, ya que la había tomado prestada, pero después de vivir allí tanto tiempo, al menos podía reclamarla como suya. Irina abrió mucho los ojos y explicó frenéticamente que solo había seguido a Zenobia. Jamás habría entrado si hubiera sabido que era el baño de un chico, dijo Irina sintiendo frenéticamente. Seguro que no, dijo Rin mirando a Irina sin creer nada. Ese idiota lograría meterla incluso si lo hubiera sabido y sin querer. Zenobia se mostró indiferente. Las enseñanzas de Dios establecen que compartir es una virtud. Por lo tanto, es su obligación complacernos, dijo. ¿Hablas en serio?, preguntó Rías a su caballero con una ceja arqueada. Solo seguía las enseñanzas del Señor. Zenobia asintió, sin ver el problema. Vaya, ya entonces tenía talento para ser un demonio. ¿A qué no volvió a reír? Bueno, no sé tú, pero yo no comparto mi tontería, dijo Rin con el ceño fruncido. ¿Y lo sabes?, preguntó Serafal, señalando a la rubia. Yo no comparto a Shirou con Saber, dijo Rin mirándola como si fuera una idiota. Shirou me comparte con Saber, declaró como si fuera obvio. Shirou y Saber suspiraron sin negarlo. No era buena idea contradecir a Rin. Frunció el ceño, pero al menos Irina empezó a reír. Sin embargo, dijo Zenobia tras un momento, ya que estamos todos aquí, aprovecho para decirles que se preparen para una excursión al aire libre. ¿Excursión al aire libre?, se preguntó Saber. Pensaba que la tercera prueba sería el combate, no la supervivencia. O tal vez iban a luchar contra alguna criatura que estaba muy lejos y viajar a pie hasta allí. O si la tercera prueba fue entretenida, asintió Irina. Me pregunto cuántos de ellos podría derrotar ahora, murmuró Zenobia, apretando el puño. Tanto él como Irina la miraron con desconcierto. ¿Una excursión al aire libre? En otra parte. ¿Quieren excluirlo del juicio final?, preguntó Griselda con tono crítico, arqueando una ceja. Eso no sería mala idea, admitió Michael, avergonzado. Me gustaría preguntar qué es lo peor que puede pasar, pero creo que ya lo sabemos, dijo Sir Sech, divertido. Oye, era el cielo el que estaba perdiendo, no él. El sumo sacerdote pareció desmayarse bajo su mirada, pero rápidamente recuperó la compostura. Esa no es mi intención, dijo el hombre con nerviosismo. Es solo una sugerencia.
Ella no dijo palabra. Una simple mirada bastó para adivinar lo que pensaba el hombre que tenía delante. ¿De verdad crees que rompería la cruz dimensional?, preguntó ella. ¿Cruz dimensional?, preguntó Rin, muy interesado en la parte dimensional. No puedo creer que no pienses así a estas alturas, señaló Serafal. Ya había roto la maldita puerta, ¿qué más podía esperar? La cruz dimensional era una cruz utilizada en la prueba final de combate. La prueba de combate era indispensable, ya que una espada sagrada no podía entregarse libremente a alguien que careciera de talento con ella. Si bien era posible aprender, si las 3 pruebas permitían descartar a quienes poseían tanto aptitud como habilidad, la iglesia ahorraría mucho tiempo. Sin embargo, si se daba el caso de que solo una persona reunía las cualidades para empuñar una espada sagrada pero carecía de la destreza necesaria, entonces, en ese caso, lo único que la iglesia podía hacer era invertir. Sin embargo, para determinar dicho resultado, la cruz dimensional resultó fundamental. Al igual que en los juegos clasificatorios de los diablos, partidas de ajedrez diseñadas para determinar la posición de la aristocracia diablo, se creó una dimensión separada para albergar a los individuos. De esta manera, las habilidades de los participantes no se ven afectadas por daños ambientales ni lesiones personales. Esto se debe en gran medida a las medidas de seguridad del sistema. Una dimensión de bolsillo. La ceja de Rin se crispó. Eso sonaba a magia de la era de los dioses. Pero por otro lado, parece que el mundo nunca salió de la era de los dioses, así que tenía sentido. ¿La iglesia tiene algo así?, preguntó Son asombrada. Nunca había oído hablar de ese dispositivo. Es, o mejor dicho, era un secreto bien guardado, respondió Irina. Y ahora Lucifer lo sabía literalmente. Excelente en un juego de clasificación del diablo, para protegerse de lesiones graves, un mecanismo los transportaba instantáneamente a un lugar seguro. La dimensión creada por la cruz dimensional era similar, salvo por la forma de abandonarla. Después de todo, a diferencia de la dimensión creada en los juegos de clasificación del diablo, la dimensión de la cruz dimensional tenía un lapso de tiempo acelerado. Manipulación del tiempo, murmuró Rin con asombro. Eso fue magia de verdad. Esto fue diseñado por su creador en el cielo como un método para aumentar la fuerza de sus fuerzas en la tierra. De hecho, muchas de las otras iglesias que formaban y entrenaban a jóvenes exorcistas tenían dispositivos similares, aunque menos potentes, que el utilizado en las pruebas de la espada. Todo esto se debía a un razonamiento simple, fruto de una sola idea por parte de quienes estaban en el cielo. La ceja de Rin se crispó de nuevo mientras intentaba contener su ira. Todas las iglesias lo tenían. ¿Cómo podrían los humanos adquirir la fuerza suficiente para rivalizar con los demonios? ¿Magia?, sugirió Akeno. Sacred Gears, murmuró Kiba. Golpeando fuerte, Zenobia asintió como si fuera obvio. ¿Y este es el futuro de tu mundo?, señaló Rin con una ceja arqueada. Estamos trabajando en ello, respondió Sir Sech, rascándose la nuca con una risa nerviosa. Los cuerpos humanos no solo eran diferentes a los de los demonios, sino que sus reservas mágicas eran, naturalmente, mucho menores que las de los demonios más débiles. La única excepción eran los monstruos de la raza humana llamados magos, que nacían con niveles absurdos de poder mágico, e incluso así, la mayoría aceptaba contratos con seres de mayor nivel. Sin embargo, la gran mayoría no podía competir con seres de rango superior. ¿Literalmente hacen pactos con el diablo?, preguntó Rin con curiosidad. No los estaba juzgando ni nada por el estilo. De hecho, le encantaría saber cuáles eran las condiciones exactas y qué podría ganar o perder con algo así. Rin, no creo que eso sea prudente, dijo Saber con una mirada severa. Tranquila, no tengo intención de hacer nada parecido, aunque sería interesante experimentarlo desde un punto de vista puramente académico, dijo Rin, haciendo un gesto de desdén con la mano. ¿Así que estás interesada?, le preguntó Serafal, con los ojos brillando de interés. Lo siento, pero incluso si lo hiciera, creo que apuntaría a algo un poco más bajo, respondió Rin, retrocediendo ligeramente. Por muy infantil que pareciera su apariencia, no podía olvidar que estaba tratando con un rey demonio.
Un ser no humano es muy posible que esta sea la razón por la que Dios creó los Sacred Gears para los humanos, algunos incluso alcanzando el nivel de Longinus. Un nivel lo suficientemente alto como para matar a un dios. ¿Les dan a los humanos armas capaces de matar dioses?, preguntó Saber, asombrada aunque su apariencia no lo demostrara. ¿Y cómo eligen a los portadores de estos Sacred Gear? ¿Es algo similar a las espadas sagradas?, preguntó Shirou con interés. Parecía que fueran los nobles fantasmas de ese mundo. En realidad no, los humanos simplemente nacen con sus almas unidas a ellos y cuando mueren, el alma renace en otro ser, explicó Gabriel, dejando atónitos a los tres seres de otro mundo. Rin se masajeó las cejas intentando aliviar el dolor de cabeza que empezaba a aparecer. Un momento, ¿me estás diciendo que están repartiendo armas capaces de matar dioses a cualquier idiota que tenga un mínimo de suerte? ¿Existe al menos algún tipo de criterio para determinar quién puede o no obtener una de esas cosas? En realidad no, Michael, por alguna razón, comenzó a sentirse avergonzado, pero los Sacred Gears capaces de tal hazaña son pocos, solo 3 en total, se excusó tratando de apaciguar al mago de cabello negro. Excelente, así que hay 13 idiotas capaces de matar dioses, preguntó con sarcasmo. Oye, exclamó Issei enfadado. Y aquí está el mayor idiota que reveló por sí solo que tiene un asesino de dioses. Rin sintió que su dolor de cabeza empeoraba. Issei, en su defensa, parecía avergonzado. ¿No es eso muy irresponsable?, preguntó Saber con el ceño fruncido. Por supuesto, los fantasmas nobles no siempre fueron utilizados por las mejores personas, pero al menos eran pocos en número y solo tuvieron 1 o 2 portadores en toda su existencia. Mi padre solo quería darle a la humanidad la oportunidad de defenderse, dijo Gabriel, disgustado por las preguntas de su padre. ¿No es un demonio?, señaló Shirou también con preocupación. Reencarnada, corrigió Irina. Así que le dio a la humanidad la capacidad de matar dioses y, a su vez, les dio a los demonios la capacidad de arrebatarles esa capacidad, resumió Rin. Visto así, el viejo hizo un trabajo pésimo, ¿no?, bromeó Azazel. Padre no tiene nada que ver con la capacidad de los demonios para reencarnar humanos, dijo Gabriel a la defensiva con tristeza. ¿Y no puede arreglarlo? Él les dio las armas, ¿no puede hacer algo para quitárselas cuando decidan abandonar su humanidad?, preguntó Shirou, cada vez más preocupado por ese mundo. Así no funcionan las cosas. Michael miró a Shirou con cansancio. Y no es que sea capaz de hacerlo, al menos ya no. ¿No sería mejor calmarnos un poco por ahora? Azazel, aunque todo aquello le resultaba divertido, sabía que debían seguir leyendo. Así pude disfrutar del espectáculo con más tranquilidad. Sí, tienes razón, asintió Michael con cierto alivio. Rin parecía querer decir algo más, pero se mordió la lengua antes de asentir. ¿Cómo podían tomarse eso con tanta ligereza? Era como si ese idiota de Shinji se despertara un día con Excalibur en la mano o algo así. Sea como fuere, ni siquiera los Sacred Gears podían albergar a una gran parte de la humanidad en su totalidad. Por eso, artefactos como la cruz dimensional de la guerra de las 3 facciones cumplían esa función. El tiempo en esa dimensión transcurría más rápido que en la realidad. Un día equivalía a 2 o 3 meses, lo que permitía a los humanos tener el mayor tiempo posible para volverse más fuertes en poco tiempo. Shirou, si vuelves a nuestro mundo sin una de esas cosas en la espalda, dormirás en el sofá durante los próximos 100 años, amenazó Rin con una mirada penetrante que le dejó claro a Shirou que no estaba bromeando. Buena suerte, joven. Yo volvió a tener escalofríos. Sin embargo, la esperanza de vida humana era muy corta, y la mayoría de las personas envejecían demasiado rápido en el espacio si permanecían allí durante mucho tiempo. Por lo tanto, el cielo dispuso que la carne mortal no envejeciera en esa dimensión, al igual que las criaturas del jardín del Edén. Tienen una maldita máquina de la inmortalidad sin efectos secundarios, exclamó Rin furiosa. Y cada iglesia tiene una. Cualquier mago sacrificaría con gusto a su primogénito junto con su escudo de armas por la oportunidad de hacerse con algo así. Rin, respira. Saber intentó calmarla al ver que empezaba a agitarse. Por lo tanto, algo tan complejo no debería dejar margen de error.
Shirou cambió sus planes, dijo Rin con fiereza, mátalos a todos y tráeme esa cosa ahora mismo. Exigió con los ojos inyectados en sangre. ¿Recuerdas que ese no soy yo, verdad? Respondió Shirou lentamente, midiendo cada una de sus palabras. Entonces seduce al ángel y convéncela de que te traiga una de esas cosas. Dijo Rin, sin dar señales de rendirse, señalando a Gabriel, quien parecía muy confundido. ¿No me dijiste hace un rato que no hiciera eso?, preguntó Shirou muy confundido. En situaciones desesperadas, se requieren medidas desesperadas. Rin, no creo que prostituir a Shirou sea la solución, interrumpió Saber, intentando ser la voz de la razón. Shirou la miró confundido. ¿No sugirió ella exactamente eso hace poco? ¿No podrías simplemente pedirlo?, sugirió Issei. Sinceramente, toda esta conversación me pareció un accidente de coche. No era algo que se suponía que debía ver, pero por alguna razón no podía apartar la vista de ella. Como si alguien, la verdad es que no creo que haya mucho problema en dejarles estudiar uno, dijo Michael, interrumpiendo a Rin. ¿De verdad?, le preguntó Rin bruscamente. No son de nuestro mundo, así que no veo el problema, respondió el ángel casi divertido frente al rostro de la mujer. Rin tuvo que respirar hondo. Yo estaba bien, estaba tranquilo, todo estuvo bien. Aún así, el sumo sacerdote parecía preocupado. ¿De verdad crees que rompería la cruz dimensional?, repitió la pregunta mientras el sumo sacerdote seguía sin responder. Sin embargo, un brillo extraño y enloquecido apareció en sus ojos. De ninguna manera, dijo el sacerdote sin pudor. Con su historial, me temo que romperá la espada. Bueno, no sería la primera, dijo Saber pensativo. De repente, todas las miradas se dirigieron a Shirou. No diga nada, señor, disparó espadas explosivas. Rin lo hizo callar, aún irritado por su espectáculo exclusivo. Zenobia se prometió a sí misma no sacar a Durandal en presencia de ese hombre. Parpadeó, tomándose un momento para asimilar las palabras que acababa de escuchar, y luego soltó una risa ahogada. No habrías hecho eso si hubieras escuchado al mago, dijo Zenobia muy preocupada por el futuro. ¿Cómo se haría responsable su madre si Shirou terminara haciendo explotar un fragmento de Excalibur? O peor aún, ambas cosas. La saliva volaba por el aire mientras intentaba contener su arrebato, pero fue en vano. Ni siquiera la mano que se puso delante de la boca sirvió de mucho. No tiene ninguna gracia, dijo el sacerdote con total seriedad y desánimo. No, sí que lo hace, Azazel asintió seriamente. Ella simplemente se rió más fuerte. Aún así, esta era la prueba final. Tal vez podría crear otro milagro. No estoy segura de poder llamar milagro a lo que hizo antes, dijo Irina. Griselda y el sumo sacerdote habían regresado con la procesión del clero, anunciando la reanudación de los juicios. Para entonces, él, Zenobia e Irina ya habían regresado y se encontraban entre los participantes en el patio. Se desató un clamor en cuanto se acercó, pero el alboroto fue reprimido con firmeza por las miradas de reproche del personal y los representantes de la iglesia. Sin importar el desempeño en las pruebas, no convenía obsesionarse con sucesos ya ocurridos. Solo después, cuando los distintos grupos regresaran a sus respectivas ciudades, la noticia se propagaría rápidamente dentro de la iglesia y entre las fuerzas celestiales. Los acontecimientos habían sido demasiado impactantes como para que alguien involucrado filtrara información. Lo cual solo hará que se descubra más rápidamente, dijo Rías. Todavía no entendía cuál era el plan de Dios. Si todos pudieran acompañarnos de vuelta a la iglesia, dijo el sumo sacerdote en voz baja mientras señalaba las puertas abiertas de la entrada de la iglesia. Griselda estaba de pie frente al sacerdote, e hizo un gesto para que todos entraran, dirigiendo una mirada severa a cualquiera que hablara fuera de turno. Saber tuvo que admitir que le quedaba bien. En su época, ella habría sido una gran caballero. Después de eso, nadie más se atrevió a hablar y lo siguieron apresuradamente. Los llevaron de vuelta a la misma sala donde se celebró el segundo juicio y Griselda ocupó su lugar en el podio. Como todos deberían saber, el propósito de las pruebas es determinar quién, entre los candidatos propuestos, puede empuñar un fragmento de la espada sagrada Excalibur, dijo formalmente.
Saber apretó los puños de nuevo. Nunca se acostumbraría a eso. Shirou le puso una mano en el hombro en señal de tranquilidad, mientras Rin la miraba con preocupación. Está bien, solo que, no estoy feliz. La primera prueba tenía como objetivo eliminar a aquellos que no poseían la cantidad óptima de energía lumínica necesaria para usar una espada sagrada, pero dicha prueba se topó con algunas circunstancias imprevistas. Saber volvió a fruncir el ceño. Excalibur nunca se trató del poder de blandirla, era una espada para traer esperanza a la humanidad contra la adversidad y, si bien su verdadero poder solo podía verse con suficiente energía mágica, el mundo mismo apoyaría a quien considerara un portador digno. Se dio cuenta de que todo el mundo lo estaba mirando. Reprimió un arrebato de indignación. No es que tuviera la intención de romperlo, simplemente lo hizo, y ninguna cantidad de autocompasión borraría la culpa y la vergüenza del suceso. No te preocupes, no fue culpa tuya, lo consoló Gabriel. Es difícil no sentirlo cuando lo tuve en mis manos y se convirtió en polvo, dijo Shirou, sintiéndose también culpable. Rin observó la interacción animando a Shirou con la mirada. Mamá se lleva valiosas reliquias de la iglesia. Griselda esperó un momento hasta que volvió a captar la atención de todos. Por lo tanto, casi un tercio de los presentes aquí no han superado la primera prueba, y no es seguro que, incluso si completan las otras dos pruebas, alguno de ustedes pueda empuñar la espada. En consecuencia, es una apuesta basada en el principio de justicia divina, admitió. Las palabras de Griselda fueron un duro golpe para quienes no pudieron participar en la primera prueba. Una sensación de incertidumbre los invadió. Sin embargo, comprendieron lo que Griselda quería decir. En aras de la justicia, se les permitió participar más adelante, pues Dios considera a todos iguales. Sí, solo que algunos son más iguales que otros, dijo Azazel con evidente sarcasmo, recibiendo una mirada de reproche de Michael. Griselda continuó. La segunda prueba consistía en determinar la integridad y la disposición necesarias para ser usuario de la espada sagrada, y muchos de ustedes la superaron. Afortunadamente, gracias a la previsión de mis compañeros, se evitó que se repitiera exactamente el primer incidente, y todos lograron aprobar la prueba. ¿Y no crees que deberías haber confiado más en esa previsión cuando sugirieron que no participara en el tercer juicio? Preguntó Serafal con escepticismo, sin ánimo de ofender, por supuesto. Ninguno ocupado, respondió Shirou con una débil sonrisa. Prefiero no romper un tercer objeto irreemplazable. Los sacerdotes y monjas del clero asintieron con satisfacción ante sus acciones. Reprimió el impulso de mirarlos con desaprobación. En cuanto a la tercera prueba, Griselda hizo una pausa para enfatizar, sin duda será la más difícil. No creo que haya sido más difícil que la segunda, dijo Xenobia pensativa. En el tercero, solo tenía que golpear cosas y no romperse la cabeza. Le gustaba golpear cosas. Irina asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Al alejarse del podio, Griselda asintió al sumo sacerdote, quien tomó un objeto de sus vestiduras y se lo entregó cortésmente. Luego, ella lo mostró a todos los presentes. El objeto tenía forma de pequeña caja con grabados en todos sus lados que representaban una cruz hecha de hilo. ¿Es esa la cruz dimensional?, preguntó Rin, examinando la caja lo mejor que pudo desde donde estaba. Ella parecía tan común y corriente, él se preguntó cómo se sentiría. O en el caso de Shirou, cómo olería. Este es un objeto de la iglesia llamado la cruz dimensional, dijo Griselda. Crea una dimensión aparte, un campo de pruebas al que todos irán. Una vez allí, las reglas son sencillas. Luchar por sobrevivir. Quienes obtengan la mayor puntuación tendrán la oportunidad de probar suerte empuñando un fragmento de la espada sagrada Excalibur. Sin embargo, deben saber que el tiempo en esta dimensión transcurre más rápido que aquí. Un día aquí equivale a 2 o 3 meses allí. 2 o 3 meses de entrenamiento en un día, murmuró Saber, muy tentado. Tal vez si valiera la pena prostituir a Shirou para el ángel. Por tu propio bien, por supuesto. Los candidatos comenzaron a murmurar entre sí. Griselda continuó. Pero no se preocupen, dijo. En el reino creado, los mortales no envejecen. Sí, tal vez valió la pena. Colocó la cruz dimensional sobre el podio antes de hacer un gesto con las manos.
Ahora les pido a todos que tomen una esfera de la vitrina que tienen delante, dijo. Shirou, no te atrevas a romperlo esta vez, le advirtió Rin. No lo hago a propósito, dijo Shirou, retorciéndose de vergüenza. No puedes romper esta, lo consoló Michael. Eso espero, se dijo a sí mismo. Las esferas eran blancas y reposaban sobre un pedestal con un suave cojín de terciopelo encima. A instancias de Griselda, todos dieron un paso al frente y obtuvieron sus propios orbes. Todo esto será vital para todos ustedes en la próxima prueba, ya que no solo les permitirá escapar de la dimensión de la tercera prueba, sino que también servirá para evaluar su desempeño, dijo. ¿Un dispositivo de escape?, preguntó Kiba con interés. ¿Qué tan peligrosa fue esta prueba? No te preocupes, nadie murió y solo unos pocos se vieron obligados a escapar, respondió Irina alegremente. Eso llamó la atención de varias personas. Ella pudo decirlo libremente a pesar de las restricciones que el nombre les imponía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quieres decir?, preguntó uno de los candidatos a la prueba. Griselda asintió antes de hablar. Permite acumular puntos de batalla, el método secundario para ganar puntos, ya que el orbe solo los distribuye según el rendimiento. Naturalmente, habrá numerosos enemigos dependiendo de la zona, así que no necesitas tener un buen desempeño para superar esta prueba. Solo necesitas obtener la mayor cantidad de puntos. Zenobia asintió. Sí, solo tenías que golpear fuerte y golpear a muchos, dijo satisfecha. Ese era su tipo de trabajo. Si alguna vez la invocan como Servant, será una Berserker, se dijo Ron a sí misma con un suspiro desinteresado. El rostro de Griselda se tornó serio, al igual que el de los demás clérigos. Si la situación se descontrola, destruyan la esfera y serán expulsados inmediatamente de la dimensión creada. Una espada sagrada no vale una vida, dijo. ¿Cuántos murieron en esa prueba?, preguntó Kiba, mirando a Michael con recelo. Normalmente mueren unas pocas docenas al año, dijo el ángel sin intención de ocultarlo. O no pudieron usar el orbe a tiempo, o sobreestimaron sus habilidades, o subestimaron al enemigo, y a veces las heridas eran demasiado graves para curarse, explicó mirando a Kiba a los ojos. Como siempre, sacrificarán a los que sean necesarios, ¿verdad?, preguntó Kiba con cinismo. No estoy seguro de cuál es tu problema ni qué circunstancias te llevaron a enemistarte con la iglesia de esta manera, interrumpió Sabe a Kiba antes de que pudiera decir algo más. Pero todos los que están ahí dentro entraron por su propia voluntad, son responsables de sus vidas y, al entrar en ese lugar, deben estar preparados para arriesgar sus vidas. Kiba miró a Saber con expresión de conflicto. Lo sabía, maldita sea, lo sabía. Pero ¿por qué no tuvieron esa oportunidad, la posibilidad de decir que no? Puede que su odio hacia las espadas sagradas haya desaparecido, pero jamás perdonaría a la iglesia ni al cielo por lo que les sucedió a sus amigos. Nunca y jamás las palabras pronunciadas generaron tensión en el ambiente, pero nadie se quejó ni decidió retractarse. En ese sentido, todos fueron valientes. Griselda sonrió levemente y señaló un pequeño estante de armas. Ahí, cada uno puede elegir la espada que prefiera para la prueba. Esta será su arma principal y está directamente vinculada a las esferas que sostienen. ¿Entendido? Tampoco rompas la espada, le advirtió Rin. Creo que eso será especialmente difícil para Shirou, dijo Saber con seriedad. No rompo todas las espadas que tengo en mis manos, dijo Shirou ofendido. Solo la mayoría. Una serie de asentimientos respondieron a su pregunta antes de que todos tomaran las armas. Bueno, entonces que comience el juicio. Griselda activó entonces la cruz dimensional y la arrojó suavemente frente a los candidatos a la prueba de la espada. Comenzó a formarse una pequeña grieta en forma de vórtice, el cubo se partió y actuó como borde para el vórtice. Mierda, esto sí que es magia de verdad, murmuró Rin con incredulidad. No era el caleidoscopio, pero seguía siendo magia más allá de la humanidad. Y la iglesia lo usaba. Una vez que atraviesen el portal, serán enviados aleatoriamente a diferentes lugares del mundo creado. Les deseo buena suerte y pueden avanzar uno por uno. ¿Qué tan grande es ese mundo?, preguntó Saber intrigada.
Nunca hemos tomado medidas exactas, pero si tuviera que compararlo con algo, sería con un país pequeño como Costa Rica, respondió Gabriel pensativo. Casi 51.000 kilómetros cuadrados, murmuró Rin. Casi 51.000 kilómetros cuadrados dentro de esa pequeña caja. Irina fue la primera en entrar y les dedicó una leve sonrisa a él y a Zenobia antes de desaparecer. Tras la entrada de cada persona, un pequeño destello indicaba que habían salido con éxito al otro lado. Pronto le llegó el turno a Zenobia. Sin molestarse en decir nada amable, simplemente entró después de que sus ojos se encontraran con los de Griselda. Griselda asintió con cariño. El orgullo de una madre. Zenobia se retorció sonrojándose al recibir varias miradas afectuosas. Deja de mirarlo así, maldita sea. Candidato tras candidato desaparecía en destellos fugaces, atrayendo su atención hacia la cruz dimensional misma. Cuando le tocó atravesar el portal, tras un análisis estructural, notó una extraña fractura en la cruz dimensional. La fractura no parecía afectar al artefacto en sí ni provocar fluctuaciones en sus funciones, que eran exactamente como Griselda las había descrito. Por lo tanto, decidió ignorarla por el momento mientras seguía adelante. ¿Una fractura?, preguntó Michael con preocupación. Eso debería ser imposible, aunque pareciera una simple caja, era un artefacto creado por su padre. Ni siquiera un golpe de destrucción de Excalibur debería poder dañarla. En su defensa, el tonto aún no ha hecho nada, señaló Rin. Esa fractura ya estaba ahí cuando llegó. Pero todo debería estar bien, ¿no?, preguntó Irina con un ligero nerviosismo. Cuando hicimos la prueba, todo salió con normalidad y nadie informó haber visto nada inusual. Sí, tienes razón, asintió Michael con más calma. Aún así, se aseguraría de comprobarlo personalmente a su regreso. Algo no anda bien, murmuró la voz del collar mientras cruzaba dimensiones. Mierda, hice y no pudo evitar maldecir. Si la voz del collar que parecía deleitarse destruyendo esos artefactos dijo eso, entonces algo debe estar mal. Pero todo estaba bien, repitió Irina con más nerviosismo. En nuestro mundo todo estaba bien, corrigió Azazel. No podían olvidar que lo que veían era una realidad alternativa. Y tampoco el hecho de que Irina lograra hablar libremente sobre algunas de las pruebas. Lo cual solo podía significar que lo que dijo no se consideró un spoiler. Cuando todos llegaron a la misma conclusión, un ambiente tenso pronto llenó la sala. ¿Y ahora qué iba a pasar y qué culpa tenía Shirou? Bueno, todos excepto Shirou, que se sentía inexplicablemente culpable por alguna razón. Frunció el ceño al oír la voz, recordando con exactitud lo que acababa de ver. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto, ya que él y los demás ya estaban dentro. Apareció en una región densamente boscosa y la humedad del lugar provocó que se le formara una fina capa de sudor en la frente. Ahora están dentro de esa caja, murmuró Rin. Todavía no podía creer que la iglesia, de entre todas las cosas, tuviera semejante artefacto en su poder. Zenobia le había dicho que se preparara para un viaje al aire libre. Ahora entendía por qué. Fue culpa suya por no darse cuenta. De lo contrario, habría tenido la oportunidad de pedir provisiones al personal de la iglesia. Negó con la cabeza al pensar en ello. Ahora no le serviría de nada. ¿Los enviaron sin nada?, preguntó Asia preocupada. Supongo que sobrevivir por tu cuenta también forma parte de la prueba, dijo Saber para sí mismo, asintiendo. ¿En serio? ¿Te dijeron que te prepararas para una excursión al aire libre y no se te ocurrió preguntar nada?, le preguntó Rin con exasperación. Sí, lo siento. Shirou también se preguntó por qué no lo había hecho. Estabas tan distraído a esa edad. Mientras caminaba, decidió examinar el área a su alrededor, con una extraña sensación en el estómago. En ese momento, casi esperaba que el suelo explotara bajo sus pies, sabiendo que tenía suerte. La sensación empeoró cuando se dio cuenta de que el collar que llevaba puesto vibraba. Siguió adelante y, en un acto de rapidez mental, saltó a un árbol. ¿Y ahora qué estás haciendo?, preguntó Michael con recelo. ¿Qué estaba planeando ese dios? Segundos después, ante él, en el mismo lugar donde acababa de estar, apareció un grupo de figuras metálicas aladas.
Tenían forma humana, con rasgos poco definidos. Lo único visible era la maestría de su construcción. Incluso el metal cincelado, diseñado para imitar vestimentas, parecía real y estaba inspirado en las vestiduras de un sacerdote. Supongo que esas son las cosas que hay que derrotar para conseguir puntos, dijo Rin, impresionado por la calidad de la artesanía. Nunca antes había visto un golem como ese. El único con el que podría compararlo sería el golem de mercurio del profesor Elmeyoy. Sí, son una excelente manera de poner a prueba a los exorcistas sin hacer que maten innecesariamente, asintió Gabriel con entusiasmo, otra de las maravillosas creaciones de su padre. Nadie del grupo lo había visto, así que se retiró lentamente entre la vegetación. Sin embargo, lo tomó por sorpresa cuando alguien apareció de repente a sus espaldas. La figura de metal tenía 4 alas, el doble del número de alas del grupo del que acababa de retirarse. Supongo que, como en los ángeles normales, el número de alas determina su fuerza. Sona miró hacia donde estaba Xenovia, quien había luchado con esas cosas en el pasado. Sí, cuantas más alas tenían, más fuertes eran. Creo que el más fuerte contra el que luché tenía 6 alas y apenas logré vencerlo, asintió Xenovia. Aún así, generalmente no se comparan con los ángeles de verdad, decidió Michael para aclarar el malentendido que se estaba gestando. Eran versátiles en su uso, pero había una razón por la que no se usaron tanto durante la Gran Guerra. Lo observó fijamente por un momento antes de sacar inmediatamente una lanza retráctil que apareció desde una cámara en la parte posterior de la criatura. Haciendo una mueca de dolor, se dio cuenta de que si luchaba donde estaba ahora, alertaría al otro grupo de su paradero. Huyó inmediatamente, utilizando su visión mejorada para correr por un camino sin enemigos. Una táctica inteligente, dijo Saber con una leve sonrisa. No tenía ni idea de lo fuertes que eran esas cosas, así que luchar contra un grupo tan grande a la vez fue una verdadera tontería. ¿Es esta la legendaria técnica Huestar?, exclamó Issei asombrado. ¿Qué técnica?, preguntó Saber confundido. ¿Era alguna técnica utilizada en la iglesia que le enseñaron a Shirou? Issei se sonrojó. Era un meme que no debía tomarse en serio. Instantes después, el collar que llevaba alrededor del cuello emitió una luz tenue que pareció indicarle la dirección correcta. Entonces llegó a un claro con algunos árboles. ¿En serio? ¿Qué clase de dios es ese?, se preguntó Azazel, rascándose la cabeza. ¿Cómo conocía el camino? ¿Omnisciencia? No, ningún dios tan débil tendría algo así. La zona estaba tranquila, sin amenazas visibles alrededor. Funcionaría. Al darse la vuelta, la cosa metálica apareció ante él. Su cuerpo flotaba sobre el suelo. Blandiendo su lanza, cargó hacia adelante. Azazel, así como Michael y Circech, comenzaron a prestar especial atención. ¿Qué tan fuerte era Shirou? Hasta ahora solo lo habían visto en una pelea, y fue un entrenamiento, así que no podían hacerse una idea real de sus habilidades de combate. Pero contra un trozo de metal que estaba destinado a ser destruido. ¿Por qué ese dios eligió a Emiya Shirou? ¿Cómo logró derrotar a una leyenda? Entrecerró los ojos e inmediatamente sacó una empuñadura que pronto se transformó en un sable de luz. Era el arma que la iglesia le había proporcionado al comienzo del juicio, y sabía perfectamente para qué la estaba usando. Al fin y al cabo, la necesitaba para ganar puntos de combate, y hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que esas armas metálicas eran lo que necesitaba para conseguirlos. Excelente deducción, Shirou. Rin le dio una palmadita en la cabeza a Shirou, hablándole como si fuera un niño pequeño. Rin, gimió Shirou avergonzado. La criatura cargó hacia adelante, apuñalando con su lanza, pero él fue demasiado rápido y se zambulló por debajo, apuñalando en la abertura que se le presentaba. Su espada chocó contra el metal, y su brazo encontró al instante una resistencia que lo sorprendió. Según la explicación de Griselda sobre la energía lumínica, esta podía atravesar fácilmente las defensas incluso de los demonios de alto rango, pero aún tenía dificultades para continuar su ataque. Esa cosa definitivamente no es lo mismo que un ángel de 4 alas, murmuró Serafal pensativo. Un verdadero ángel de 4 alas no sería tan lento y torpe. Aunque tal vez podría darle puntos por su resistencia. A la criatura metálica ni siquiera le importó que la espada se clavara en su carne metálica.
Alzó su lanza una vez más e intentó atacar, pero él bloqueó con fuerza el movimiento de su brazo con el suyo. Su situación no era ventajosa. Reunió valor y colocó ambas manos en la empuñadura de su espada. La criatura lo atacó de nuevo rápidamente. No le importó y, en cambio, usó toda su fuerza para clavar la espada en el cuerpo de la criatura antes de darle la vuelta. Suicida como siempre, suspiró Rin. Retroceder. Esquivar. ¿Por qué haría yo algo así? Con un crujido metálico, la criatura dejó de moverse antes de que la lanza que sostenía en la mano cayera al suelo y sus brazos cayeran a sus costados. Acto seguido, sacó la espada del pecho de la criatura y se cubrió el rostro mientras ésta implosionaba sobre sí misma. Una bandada de pájaros bajó volando de las copas de los árboles al oír el ruido, pero para cuando llegaron más objetos metálicos, él ya se había marchado. No explotó, ¿verdad? Preguntó Rin con recelo. Algo no parecía estar bien en aquella implosión. No, esas cosas, cuando reciben cierta cantidad de daño, se teletransportan al núcleo de la cruz dimensional para autorrepararse y así estar listas para cuando se vuelva a usar, explicó Azazel. Hermano, le regañó Michael. ¿Qué? Ya no formo parte de la facción celestial, así que no es un secreto que tenga que guardar, dijo encogiéndose de hombros con picardía. Gabriel lo miró con reproche y con un adorable puchero. Sí, valió la pena. Pasaron unos días y poco a poco se fue acostumbrando a su entorno. En ese momento, estaba apoyado contra un árbol cerca de un lago de agua dulce con el que se había topado el día anterior. Por suerte, no se encontró con más figuras metálicas y tuvo tiempo para decidir qué hacer. ¿No deberías buscarlos tú misma?, preguntó Rías con impaciencia. Si sigo así, no conseguiré la puntuación máxima. Esto no es un videojuego, Rías, dijo Akeno burlonamente, haciendo que su rey se sonrojara. Estudiar el entorno antes de actuar es una estrategia muy acertada. Saber asintió, aprobando las acciones de Shirou. De repente, oyó un ruido y reaccionó de inmediato, dirigiendo su mirada hacia el lago. Su rostro pareció perder todo el color, para luego ponerse inmediatamente rojo brillante. Después de todo, una mujer se estaba bañando en el lago que se veía en el centro de su campo de visión. Solo tú, Shirou, suspiró Rin. No lo hice a propósito, exclamó Shirou enrojecido. Y eso, en realidad, solo empeora las cosas. Saber suspiró con resignación. El agua ondulaba mientras pequeñas gotas corrían por brazos delgados y una cintura pequeña antes de mezclarse de nuevo con la superficie del lago. La mujer le daba la espalda, con la figura encorvada, mientras sumergía su cabello azul en el agua y lo enjuagaba con las manos. Oh, soy yo, comentó Zenobia sin mostrar ninguna reacción en particular. Al ver aquello, su cuerpo comenzó a calentarse lentamente y sintió ganas de maldecirse a sí mismo. Intentó apartar la mirada, pero se quedó paralizado cuando la mujer se giró hacia él, secándose distraídamente el sudor y la suciedad del cuerpo. Los restos de agua se adherían a su piel y parecían hacerla brillar bajo la luz del amanecer. «Oh, vamos», exclamó Azazel irritado mientras el convenientemente colocado rayo de luz le impedía ver el nuevo. «Te acostumbras», le dijo Issei con compasión. «Te das cuenta de que es una chica miles de años más joven que tú, ¿verdad?», le preguntó Saber en un tono amenazador. «Soy un ángel caído, el ángel caído, ¿qué esperabas?», dijo Azazel sin ninguna vergüenza. Y, sinceramente, eso es un poco hipócrita viniendo del rey de 1500 años que parece tener tríos regularmente con un par de veinteañeras, señaló, haciendo que Saber se sonrojara. No, sin saberlo, tiene razón, la interrumpió Rin, pero no te preocupes, solo está celoso de que nunca tendrá Shirou ni a mí en su cama, y mucho menos a ti. Le dirigió al hombre caído una mirada de superioridad, quien solo pudo sonreír irónicamente. Bien, me has pillado. Levantó los brazos en señal de rendición. Oh, si fuera posible, cómo le encantaría convertir a esa chica en un ángel caído, tiene tanto potencial. En ese instante, después de que ella se diera la vuelta, persistió un silencio incómodo. El rostro de Zenobia permanecía completamente inexpresivo. El único cambio era el leve rubor en sus mejillas, sin duda bastante encantador.
Luego, se cubrió el centro de sus pechos desproporcionadamente grandes con las manos antes de sumergirse en el agua, envuelta en un aura asesina. Nunca antes había visto a Zenobia tan avergonzada, dijo Irina, fascinada por la escena. Una vez, por accidente, se duchó en el baño de hombres, y su única reacción fue una rápida disculpa. Shirou, a quien debes seducir es al ángel, no a la monja. Le regañó Rin. No lo hago a propósito, murmuró Shirou con resignación. Son excesivamente grandes. Se preguntó Zenobia, mientras se acariciaba los pechos. ¿Y por qué reaccionaba de una manera tan extraña? Por alguna razón, ni yo puedo saber si tu suerte es buena o mala, suspiró la voz del collar antes de desvanecerse un poco. Pero te aseguro que será muy, muy mala si no te das la vuelta ahora mismo. Bueno, podemos añadir sabiduría a los dominios de ese dios, dijo Circecha sintiendo solemnemente, recibiendo un golpe en la cabeza de su esposa. La voz lo sacó de su estupor e inmediatamente se dio la vuelta. El sonido del agua llegó a sus oídos, seguido de cerca por el goteo de gotas en el suelo, lo que le hizo suponer que Zenobia había llegado a la orilla. Bueno, fue corto, pero la historia fue interesante, ¿podemos irnos ya? Azazel se estiró, preparándose para el inminente final del protagonista. Si este idiota sobrevivió a hacer tropezar a la reina de la torre y ver sus bragas, sobrevivirá a cualquier cosa, dijo Rin con cinismo. Ya te dije que no lo hice a propósito, Shirou volvió a defender su inocencia. Y ya te dijimos que eso solo lo empeora, Saber tuvo que enfatizar nuevamente el hecho. Se estremeció. Con su personalidad, no había manera de que dejara pasar esto tan fácilmente. Un hormigueo le recorrió la columna vertebral antes de que su cabeza se ladeara bruscamente al sentir una ráfaga de viento que le rozó la oreja izquierda. Tenía razón. Principalmente. Lo has esquivado, dijo Zenobia con frialdad antes de chasquear la lengua y seguir vistiéndose mientras advertía. Será mejor que no te des la vuelta, ¿sabes? No creo que a tu madre le hiciera gracia que le contaras que mataste a la santa a la que ella estaba entrenando personalmente, señaló Irina, haciendo que Zenobia palideciera. O podrías hacerlo y no decírselo, sugirió Azazel. No, se enterará, siempre lo hace, dijo Zenobia temblando de miedo. Ya me he dado cuenta, se recordó a sí mismo mientras sus ojos observaban el árbol astillado que tenía delante. Los humanos siempre han tenido este tipo de fuerza natural. La voz en su collar parecía desconcertada. No subestimes la furia de una mujer divina, advirtió Rin al collar. Shirou tuvo que admitir que, muchas veces, Rin parecía tener más fuerza que el reforzado cuando se enfadaba. El árbol contra el que una vez había apoyado su espalda casi se rompió con un solo golpe de Zenobia. No tuvo respuesta para la voz que le hablaba por el cuello. Antes de que hagas nada, déjame decirte que esa no era mi intención, dijo. Ah, ¿sí? La voz de Zenobia sonaba incrédula. A continuación, explicó que había estado en la zona del lago durante más de un día y que, por lo tanto, no podía ser considerado culpable, ya que había llegado primero. Esa es una de las respuestas más flojas que he oído en mi vida, y eso que vivo con ese tonto. Dijo Rin mientras se masajeaba la frente. Incluso para ella, aquello sonaba poco convincente, pero aceptó a regañadientes su razonamiento, y momentos después, ambos decidieron sentarse cerca del lago en un campo abierto. Era casi mediodía, y Zenobia dejó caer sus bolsas al suelo sin miramientos y comenzó a rebuscar en ellas, con el estómago rugiendo suavemente. Pronto encontró lo que buscaba. Barritas de ración secas, la mayoría de las cuales sabía que tendría que obligarse a comer. Después de las barritas, encontró una botella de agua, que luego usó para enjuagar un par de manzanas que había encontrado en el bosque. Y si no hubieras sido tan idiota, podrías haber tenido uno a sí mismo, señaló Rin. Sí, lo sé, suspiró Shirou, resignado al regaño. Veo que estás listo, dijo, sonriendo con ironía. Una vez le había dicho que se preparara para una excursión a la naturaleza, pero él, evidentemente, no lo entendió y no trajo nada. Ella no sintió lástima por él, ni mostró ningún conflicto interno a pesar de la indignación que acababa de sufrir momentos antes. Al menos eso sí lo comprendió. Sufre, le dijo Rin sin piedad. No se le había escapado el hecho de que vio a otra mujer desnuda.
Solo podía verla desnuda. Isabel y tal vez Sakura, mientras estaba sentada frente a él desenvolviendo su comida, lo miró fijamente. No lo voy a compartir, dijo mientras le daba un bocado y luego hacía una mueca por el sabor insípido. ¿No acabas de decir que las enseñanzas del Señor afirman que compartir es una virtud? Señaló Koneko, señalando la hipocresía de Zenobia. En su defensa, se sonrojó al recordar que en realidad había dicho eso al principio de este capítulo para aprovecharse de la habitación de Shirou. Y ahora que le tocaba hablar, simplemente lo ignoró. Un verdadero talento para un demonio, dijo Rías con una sonrisa irónica. Se encogió de hombros, pues no tenía nada que discutir con ella. De hecho, le agradecía que no insistiera en el tema anterior. Aún así, según lo que Griselda le había contado, no estaba seguro de cuánto tiempo tendría que permanecer en esa dimensión. Por lo tanto, la comida era imprescindible. Bueno, al menos sabemos que hay pájaros en ese lugar, dijo Sona, recordando aquellos que volaban con la apariencia de ángeles mecánicos. El problema sería atraparlos solo con espadas, porque dudaba que alguno de esos aspirantes supiera magia. Sus ojos recorrieron el bosque y los arbustos, y su uso subconsciente del análisis estructural le ayudó enormemente, pues su rostro se iluminó interesante. ¿Puedes identificar algo con esa magia tuya?, preguntó Akeno, con los ojos brillando de curiosidad. Mientras sea de origen terrestre, puedo, asintió Shirou, sin verle sentido a seguir ocultando ese poder en particular. Mientras su burbuja de realidad no quedara al descubierto, realmente no le importaba mucho. Era eso. Inmediatamente se dirigió hacia el bosque, mientras Zenobia lo observaba con curiosidad, vigilándolo de espaldas. En unos instantes, llegó frente a un árbol que no creía encontrar en el bosque, aunque este era realmente extraño. Plantas propias de los trópicos y otras de climas más templados convivían allí en armonía. En particular, fijó su mirada en una gran hoja vascular que recordaba la forma de una espinaca. Es como un mini jardín del Edén, dijo Asia con entusiasmo. Sí, sinceramente, si lo pienso bien, encontramos muchas plantas que no deberían crecer allí, dijo Irina pensativa. Estaba segura de que el cocotero que encontraron en el bosque no debería haber estado allí, pero no se quejaba de poder beber algo tan dulce con el calor. La hoja en sí era carnosa y más grande que su cabeza, así que fácilmente acabó haciendo un cuenco con ella antes de regresar al árbol en el que había estado anteriormente. Usando la espada que le habían dado al principio, hizo un pequeño agujero en el árbol y colocó su cuenco hecho a mano debajo, sonriendo al ver que la savia fresca comenzaba a fluir. No sabía mucho sobre la cocina occidental que utilizaba savia de árbol, pero sí sabía que era la savia de árbol, un azúcar natural. ¿No era venenosa la savia del árbol?, preguntó Asia, confundida. ¿De qué crees que está hecho el jarabe de arce?, preguntó Koneko con sarcasmo. Depende del árbol. Árboles como el abedul o el nogal producen una savia dulce y comestible, mientras que otros, como la higuera o el conocido manzanillo de la muerte, pueden ser peligrosos, explicó Gabriel. Ella, naturalmente, tenía conocimientos sobre todos los seres vivos creados por su padre. En otras palabras, no intentes beber de ningún árbol a menos que sepas lo que estás haciendo o tengas la capacidad suficiente para identificar si es comestible o no, resumió Sir Sech. Sacó un tallo grueso del suelo, lo reforzó y lo usó para atar el cuenco hecho a mano antes de seguir recogiendo algunas cosas más de los arbustos. Luego regresó junto a Zenobia, quien comía lentamente, y al verlo, sus ojos se abrieron de par en par. Después de todo, ella había cargado con una gran variedad de plantas comestibles y otros alimentos que había recolectado en el bosque. No había conseguido carne, pero al menos no tenía mucha hambre. Siempre puedes disparar a algunos pájaros, sugirió Rin. Eso podría llamar la atención de esas cosas, dijo Shirou preocupado por el resto de los participantes. ¿Estarían bien? Encendió una hoguera, dispuso trozos de madera y algunas ramas para improvisar una parrilla. Luego arrancó otra hoja vascular grande que había recogido y se dirigió al lago para llenarla de agua. Reforzó la hoja antes de atarla al asador y comenzó a hervirla al fuego. El agua natural que contenía la hoja dificultaba que se quemara, y el refuerzo adicional la hacía tan resistente como un cuenco de metal normal.
Sin pausa, añadió los ingredientes que había recogido en el bosque mientras el agua hervía. El color cambió de transparente a un amarillo cremoso claro al removerla. Casi al final, añadió un poco de savia y la removió una vez más, dejándola reposar un rato y hervir para que el sabor se impregnara en la sopa. ¿Hiciste un guiso con eso?, preguntó Irina asombrada. Lo más elaborado que he preparado nunca fue un pato asado a la lumbre con algunas verduras ensartadas en un palo. Es más bien una sopa y en realidad no es tan difícil, respondió Shirou mirando los ingredientes y cómo estaba preparada. Podría haber ajustado mejor los condimentos. Durante todo ese tiempo, Zenobia había estado observando en silencio, deteniendo poco a poco su ritmo al comer mientras el olor invadía sus fosas nasales. No se dio cuenta, pero la barra de ración que tenía en la mano hacía rato que había caído al suelo. Bueno, si eso no es karma, entonces no sé qué lo es, señaló Rin con diversión. Esas barras eran insípidas, murmuró Zenobia con amargura. Cosechó lo que sembró. Sonriéndole, sacó un pequeño cuenco hecho de una hoja y vertió un poco de sopa en él. ¿No quieres nada?, preguntó. Una expresión de conflicto cruzó el rostro de Zenobia. No, negó con firmeza. Más te vale, resopló Rin indignado. Rin Shirou la llamó la atención con un tono de reproche por su actitud. ¿Qué? Ya es una hipócrita, al menos no es una desvergonzada. A Rin no le conmovió que se lo hiciera notar. Sin embargo, él comprendió al instante su problema. Momentos antes, ella se había negado a compartir su comida. ¿Cómo podría soportarlo si él compartía la suya con ella? De acuerdo, entonces hagámoslo así, dijo mientras tomaba la barra de ración a medio comer que Zenobia había dejado caer al suelo sin querer. Ahora estamos a manos y te quedas con la mitad de la mía. Shirou, ¿en serio?, preguntó Rin con rostro inexpresivo. ¿Acaso no se daba cuenta de lo que estaba haciendo? No, por supuesto que el tonto no se dio cuenta. Él sonrió ante su mirada confusa cuando ella finalmente comprendió lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de decir algo, sus ojos se posaron en su barra de ración a medio comer, y el calor le inundó el rostro. Eso es, dio un mordisco a la barrita energética antes de mirarla con expresión interrogante. ¿Eso cuenta como mi primer beso?, preguntó Zenobia con indiferencia. No, definitivamente no, comentó Rin. Creía que estabas perdiendo ese ligero rubor en tus mejillas. Por supuesto, en comparación con Saber, ella era mucho más fácil de leer. Se cruzó de brazos y apartó la mirada, pero ya no se negó cuando él le ofreció una porción de sopa. Sin embargo, algo no parecía estar del todo bien en ella, ya que evitaba mirarlo a los ojos mientras mantenía una expresión impasible. Shirou, gimió Saber suavemente. Increíble. Es como ver al protagonista de un manga en la vida real, murmuró Rías emocionada. Un tonto bondadoso e inconsciente que hace que las chicas se enamoren sin siquiera darse cuenta. Realmente era el protagonista de un manga. Los dos permanecieron en silencio mientras comenzaban a preparar su comida. Momentos después, comprendió por qué Zenobia había hecho una mueca tras masticar la barra de ración. Decir que era insípida sería quedarse corto. Observó discretamente cómo su rostro se iluminaba tras dar un bocado a la comida, mientras una sensación de satisfacción la invadía. Nunca la había visto reaccionar así a la comida, pensó Irina, dándose cuenta de que acababa de descubrir muchas facetas de su amiga que jamás había imaginado que existieran. Tiene buena pinta, murmuró Gabriel con interés. ¿Cómo podría saberlo? Puedo prepararte algo más tarde, si quieres, ofreció Shirou al ver la expresión de Gabriel. ¿De verdad? El ángel miró a Shirou con ojos brillantes. Sí, ya he identificado todos los ingredientes y creo que puedo hacerlo mejor, respondió sin dudarlo. Tiene un talento natural, murmuró Akeno, impresionada. Mientras Michael observaba preocupado como el mago le hacía al chico un gesto de aprobación con los pulgares. Ah, ¿de verdad? Después de terminar de comer, ambos comenzaron a hablar sobre lo que habían vivido en los últimos días. Zenobia explicó que había comenzado en una región remota con grandes rocas y algunas montañas de cumbres nevadas a cierta distancia.
Luego se había desplazado en dirección opuesta a las montañas, hacia la región boscosa que había divisado desde su ubicación. En el camino, se topó con algunos animales salvajes, pero nada peligroso. Lo único que le preocupaba era que, tras varios días de viaje, empezaba a oler mal. Así que, al divisar el lago, no lo dudó y se dirigió directamente hacia él. Esto la llevó a su situación actual. Eso fue peligroso, no sabes si un centinela podría atacarte mientras estabas sin defensa, regañó Irina a Zenobia con preocupación. No estaba tan lejos de la orilla, pude tomar mi espada y defenderme rápidamente, además la zona está despejada, así que puedo ver a tiempo lo que se acerque, respondió Zenobia, restándole importancia al asunto. Irina hizo pucheros, tal vez podría coger mi espada, pero me quedaría desnudo. Después de que Zenobia terminó de hablar, le contó su propia situación, lo que le provocó un jadeo. ¿Un centinela de 4 alas? Preguntó Zenobia. ¿Un centinela? Respondió confundido. Con un gruñido, Zenobia comenzó a explicarle con detalle todo lo que Griselda le había contado. Los centinelas eran los guardianes metálicos del espacio dimensional creado, inspirados en los ángeles celestiales. Por ello, la fuerza de cada centinela se determinaba por el número de alas que poseía. De esta forma, los exorcistas humanos e incluso los ángeles de menor rango podían determinar su nivel de poder en comparación con un ángel de mayor rango. Esto resultaba invaluable, ya que los ángeles de mayor rango tenían un poder equivalente al de otros demonios de mayor rango. No es una comparación exacta, pero funciona, añadió Irina, recordando lo que le había dicho su superior. Se podría establecer un estándar. ¿Y ya has derrotado a un centinela de 4 alas? Preguntó Zenobia con curiosidad. Si lo planteas así, entonces sí, respondió. Zenobia no, le advirtió Irina. No sé de qué estás hablando, dijo Zenobia sin mirarla a los ojos. Zenobia permaneció en silencio antes de ponerse de pie con determinación. ¿A dónde vas? Preguntó. Estoy encontrando mi camino, dijo Zenobia. No puedo quedarme atrás si quiero obtener una espada sagrada. Zenobia, una vez más, ni siquiera se dignó a mirarla a los ojos. Después de todo, según lo que había dicho Griselda, los enemigos en esa dimensión eran numerosos dependiendo de la zona. Entonces iré contigo. Ya he visto muchos más antes, dijo. Zenobia lo miró fijamente durante un rato antes de asentir. Los dos caminaron por el bosque tras decidir una dirección general, y las charlas informales les ayudaron a pasar el tiempo. En ese momento, Zenobia volvió a sacar a colación el tema de la segunda prueba. Eso llamó la atención de varios. ¿Qué fue exactamente lo que hizo para romper esa puerta de esa manera? ¿Cómo salvaron a todos? Según Michael, eso debería haber sido imposible. Suspiró antes de comenzar a explicar lo que le había sucedido. En el segundo juicio, se le mostraron dos caras del mundo. Una, la de un niño condenado por las masas, y la otra, el peso del mal que azota a la gente del mundo. La decisión que debía tomar era entre salvar a uno o a muchos. Sus ojos se endurecieron mientras hablaba. No podía aceptarlo. Nunca, murmuró Shirou, apretando los puños. Sabía que no era posible salvarlos a todos, lo sabía, maldita sea, pero nunca dejaría de intentarlo. Jamás llegaría a ser como Archer, eso era una promesa. Es un buen chico. Michael no pudo evitar mirar a Shirou con lástima. El tipo de persona que a su padre le habría encantado conocer. Y ahora estaba siendo manipulado por algún dios sin escrúpulos para su propia conveniencia. Solo esperaba que no terminara demasiado mal para él. Zenobia tenía una expresión de asombro en el rostro. ¿Así que tú cargaste con la maldición? Preguntó. ¿Llevar la maldición? Preguntó Serafal sin comprender. Algunos ojos se abrieron hasta el límite. ¿Ese tipo era un idiota? Él asintió. Era la única opción que podía tomar para salvarlos a ambos, incluso a costa de su propio bienestar. ¿Así que para salvarlos a todos, te sacrificaste? Preguntó Sirseach asombrado. El niño no merecía sufrir así, y esas personas solo lo hicieron por desesperación. Ninguno de ellos merecía sufrir, así que tomé la mejor decisión posible, respondió Shirou sin dudarlo. Sí, el mismo idiota de siempre, dijo Rin con preocupación.
Por mucho que haya cambiado con los años, esa mentalidad nunca desapareció. Lo único que lograron fue redirigirla a un lugar un poco mejor. Zenobia parecía mirarlo con otros ojos. Su generosidad era sencillamente inaudita. Muchos dirían que querían salvar a todos, pero pocos se arriesgarían en el proceso. Lo que él hizo, pocos serían capaces de hacerlo, y eso fue lo que impresionó a Zenobia. No es altruista, es un idiota suicida, resopló Rin con rabia. Me parece admirable, dijo Gabriel en defensa del amable joven. ¿Admirable? Si piensas eso, es que no lo conoces. El tono de Rin no era ni airado ni presuntuoso, más bien, era resignado. Gabriel la miró con preocupación. ¿Qué quiso decir con eso? Pasaron un par de días, y los dos dedicaron la mayor parte del tiempo a conversar y otros momentos a buscar comida. En un momento dado, se toparon con un río e incluso lograron pescar algunos peces. Sin embargo, para decepción de Zenobia, por alguna razón no encontraron ningún centinela alado en la zona. Pronto pasó una semana. ¿Una semana? ¿Sola?, preguntó Azazel en tono sugerente. Ni se te ocurra, amenazó Rin. Para empezar, ese idiota no se daría cuenta de que una mujer está enamorada de él ni aunque le tirara las bragas a la cara. ¿Estás segura de que fue así?, preguntó Zenobia frunciendo el ceño. No respondió de inmediato, solo señaló los árboles y plantas dañados. Frunció el ceño. Allí había luchado contra el centinela de 4 alas. Parpadeó antes de agacharse e inspeccionar algo que vio. Huellas, dijo. ¿Alguien más ya los ha derrotado?, preguntó Zenobia con insatisfacción. A este paso me iba a quedar sin ningún punto. No podía tratarse de un centinela, ya que todos flotaban ligeramente por encima del suelo. Esto significaba que alguien había estado aquí, dijo. Por la cantidad de huellas, tal vez se trataba de un grupo de 3 o 4. ¿Es así?, preguntó Zenobia tras un momento de reflexión. Entonces, probablemente los centinelas los persiguieron. Ese grupo que vio Shiro era grande. Un grupo tan pequeño de aspirantes no podrá hacer nada, observó Irina con cierta preocupación. Bueno, en el peor de los casos, solo tenían que usar el orbe. Probablemente hayan estado aquí hace poco, asintió, siguiendo con la mirada el rastro de huellas, las marcas dejadas por la hierba pisoteada. Como el césped seguía aplastado, significaba que no había tenido tiempo suficiente para volver a crecer lentamente. Entonces, démonos prisa, dijo Zenobia mientras avanzaba a paso ligero. Ojalá llegue a tiempo para acabar con ellos. Los ojos de Zenobia brillaron. Se preguntó si en ese mundo podría obtener más puntos que en el suyo. No tardaron en oír los sonidos de la lucha, y tardaron aún menos en llegar al lugar de los hechos. Lo que vieron fue a un grupo de 3 candidatos acurrucados de espaldas el uno al otro, rodeados por centinelas de 2 y 4 alas. Las capas blancas que llevaban se habían reducido hacía tiempo a simples harapos pegados a su piel, pero al menos sus heridas no eran demasiado graves. 2 de ellos eran niños, y la última era una niña. De los 3, ella parecía ser la menos herida, pero también fue la que tuvo la mala suerte de tener que esquivar los ataques de 2 centinelas de 4 alas armados con sus propias armas. Tuvieron muy mala suerte, supo Michael al instante. Esos 3 no tenían ninguna posibilidad de ganar contra un grupo tan numeroso de centinelas. Tal vez si solo lucharan contra un 4 alas o 3 2 alas tendrían alguna posibilidad. Lanzas explosivas, había explicado Zenobia. Como los centinelas aliados eran autómatas, carecían de la capacidad de usar ataques basados en la luz y, en cambio, estaban equipados con poderosas armas. La lanza explosiva era una de sus armas favoritas, ya que una ráfaga de energía explotaba al contacto con cualquier objeto. Lamentablemente, eso fue lo que le sucedió a la chica que intentaba bloquear a los 4 centinelas alados. ¿Esas cosas parecen útiles? ¿Por qué no las usas más a menudo?, preguntó Rías con curiosidad. No son tan útiles como las espadas sagradas, al menos no contra los demonios, que son nuestros principales enemigos, explicó Michael. Eran eficaces contra enemigos pequeños, pero contra un demonio con más de 2 alas no serían de mucha utilidad.
Había estado haciendo un trabajo espléndido, esquivando las puntas de las lanzas, desviándolas con su asta, pero su resistencia ya se había ido agotando gradualmente. Con un estruendo, fue arrojada lejos de la formación que los tres habían establecido. Los otros dos la llamaron presas del pánico, pero no pudieron ayudarla ya que una vez más, fueron acosados por los otros centinelas. La chica maldijo y escupió sangre antes de que sus ojos se abrieran de par en par al ver a los centinelas de 4 alas acercándose. Se puso de pie tambaleándose y se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para oponer resistencia. No lo hizo mal, pero creo que es hora de que se retire, señaló Azazel con calma. Saber cuándo retirarse también era crucial en el campo de batalla. Con amargura, sacó el orbe que Griselda le había ordenado tomar al principio. Usarlo ahora significaría el fin de la prueba para ella y cualquier esperanza que tuviera de empuñar un fragmento de la espada sagrada Excalibur. Sin embargo, tras un instante, tomó una decisión crucial. Una decisión acertada, asintió Serafal. No iba a burlarse de la chica por querer preservar su vida. En cualquier caso, el hecho de que pudiera tomar la decisión tan rápidamente era admirable. Aplastó la bola de luz en su mano. Sin embargo, una expresión de sorpresa cruzó el rostro de la niña en ese momento. No pasó nada. Michael se puso de pie de repente. ¿Qué hizo ese dios?, exclamó, realmente enfadado, por primera vez en siglos. No creo que haya sido ese dios, dijo Azazel lentamente, con mucha más calma. ¿Pretendes que me crea eso?, exclamó a su hermano, mirándolo fijamente. Una cosa era romper 2 artefactos sagrados, pero atrapar a un grupo de niños en una muerte segura. Allí dentro había cosas mucho peores que ángeles de 4 o 6 alas. Cosas que incluso a él le costaría derrotar. Él mismo lo dijo al entrar, dijo Azazel mirando seriamente a su hermano. Algo no andaba bien, y la puerta ya parecía rota incluso antes de que entrara, así que algo más debió haber sucedido, teorizó con calma. Si se hubiera hecho algo, habría sido algo notorio como con los otros dos. Pero algo extraño estaba sucediendo aquí. Michael estaba a punto de decir algo más, pero una mano se posó sobre su hombro. Hermano, creo que tienes razón, dijo Gabriel con preocupación. Suspiró. Tenía que calmarse, su hermana tenía razón, había algo extraño aquí. En primer lugar, si su plan era realmente atrapar a los aspirantes, debería haberlo hecho mientras aún estaba afuera. Ahora está tan atrapado como los demás, a menos que, por supuesto, no esté realmente dentro del collar y solo lo esté usando como una especie de comunicador, teorizó Rin, preocupada por Shirou. Imposible, la cruz dimensional es una dimensión completamente separada. Si tuviera el poder de hablar con alguien a esa distancia, no tendría que usar un método tan indirecto y complicado, respondió Michael. Además, ¿de verdad merece la pena hacer algo así por unos pocos aspirantes? Son prescindibles. Aunque mueran, pronto llegará otro grupo. La única que vale la pena es la hija de Cuarta, señaló Azazel. Hermano, exclamó Gabriel enfadado. No, tiene razón, por horrible que suene, unos simples aspirantes a portadores de Excalibur no merecen que se haga algo así. Serafal asintió. Y aún existe el problema de que Dios está atrapado con ellos. No, si realmente era tan inteligente como para planear todo esto, entonces no debería haber podido tropezar de esa manera en el último paso. Algo estaba sucediendo aquí. ¿Pero qué?